el presidente empieza a endilgarle la culpa de los efectos de su decisión a un sector empresarial. Los aumentos están definidos en función de un arreglo constitucional y legal vigente en las leyes colombianas. Es más, en el mismo Plan Nacional de Desarrollo del presidente Pérez. La ley que dice que cada Plan Nacional de Desarrollo se tiene que definir el tipo y el precio máximo de la vivienda. Porque durante los 2, 3, incluso ya 5 años que se demora en construir una vivienda, pueden pasar muchas cosas. Va a haber muchos factores que alteren su costo de producción. Por eso, los topes en salarios mínimos son el mecanismo objetivo que escogió la ley para darle certeza a todo el proceso de cuál va a ser el precio al final y que en ningún caso el precio supere esos topes. Y cuando se presentó el plan de desarrollo del presidente Petro, en el concepto de la vivienda de interés social, había planteado que ya los precios no tuvieran como todo el salario mínimo, sino las unidades de valor tributario. En Colombia, desde el Código Civil y desde el Código de Comercio, hay reglas para definir los precios. ¿Qué dice la ley? El precio puede ser determinado cuando compras una Coca-Cola. ¿Sabes ya cuánto cuesta la entregan en ellos? O el precio puede ser determinado. Entonces, puedo ir al artículo para los el Código Civil dice que el precio también puede determinarse de acuerdo con reglas o condiciones que se determinen al respecto. Y me gusta más el artículo 920 del Código de Comercio, que dice que no puede haber compraventa en Colombia si entre los contratantes no se hace un acuerdo sobre el precio o sobre la forma para determinarlo después. ¿Qué está pasando con el proyecto de decreto? Están rompiendo la regla de oro del comportamiento de la economía en Colombia y es la libertad que tenemos todos para escoger y pactar como privados. Al gobierno nacional hace falta analizar algunas de las cifras, porque realmente uno no puede confundir precio doble con precio vende. Ni puede uno confundir indexación de precios. La estimación que tenemos en Camacol es que el incremento de los costos de producción, no del precio, costos de producción, podría estar entre el 10 y el 15%. ¿Y cuál es el gran problema? Que todo el mundo piensa que cuando hablamos de construcción, todas las empresas del sector son como... No, el 90% de las empresas que hacen vivienda en Colombia son pymes. Y esas empresas tienen una fragilidad grande ante esos incrementos de costos. Como pasa con la mayoría de las empresas en Colombia, el 82% de las empresas en Colombia son pymes. Yo quisiera saber, siendo que un poco la posición del gobierno es de alguna manera contraponer al empresario con la población que demanda vivienda y pues una parte de sus argumentos son las supuestas utilidades altísimas del sector de la construcción, pero al analizar las cifras uno se da cuenta que como usted lo mencionaba muy bien, la gran mayoría de los constructores son pequeñas empresas y el informe que yo vi en el año 2023, apenas el 20% del sector de la construcción reportaba utilidades y estamos hablando de utilidades con un promedio inferior al 10%. Con ese esquema y viendo el estado en que entregan la vivienda de interés social, que se entrega en obra gris, se entregan ciertas condiciones precisamente para hacer rentable el negocio, ¿es rentable construir vivienda de interés social en este panorama que nos plantean? Pues eso es y eso es lo que están todos los empresarios que provocan en ese momento, porque realmente no es homogéneo, digamos, los dos pueden tener los mercados. ¿Qué va a pasar en Bogotá, donde el valor del suelo es el más alto del país? ¿No? ¿Qué va a pasar en Valles Valle? ¿No? Entonces, aquí también hay un criterio pues, que cada empresario tendrá que determinar sobre sus provisiones de costos de utilidad y también sobre su apetito de riesgo.
Que seguramente ahora tenemos los que dicen, yo puedo hacerlo así, no sé, pero en general, la regla general es que está generando muchísima incertidumbre para poder calcular de verdad cuáles van a ser las posibilidades de mantener costos, ¿no? Cubrir costos y dejar utilidades en proyectos que cada vez son más inciertos. Y lo va a decir. En promedio, hasta el año 2020 y algo, creo que en un proyecto se tardaba 2, 3 años máximo desde que se lanzaba hasta que se entregaba. Pues ya van en 5. ¿Qué es lo que está haciendo el sector también? Para ayudar a las familias que no tienen subsidio. Ampliamos ya no a 12 ni a 24, sino a 36, incluso a meses, la posibilidad de que la familia vaya ahorrando para la cotización. Entonces eso genera claramente unos procesos mucho más largos, distorsiones para el mercado y costos de transacción adicionales. Pues estamos viendo eso, hace más largos los problemas, más largos sean, pues más son los costos financieros. A eso me la de eso también. Y usted empieza a tener un cóctel nada deseable de factores que empiezan a generar dificultades para definir o tomar la decisión de inversión, ¿no? Más obviamente, el debilitamiento que tendría la demanda, si efectivamente, como nosotros estimamos, estas disposiciones terminan afectando la posibilidad de aplicar subsidios, de tener tasas más bajas o de tener un crédito más grande. Cuéntenos cuál es el impacto sobre la vivienda en Colombia de este incremento del salario mínimo que pues está presentando el gobierno nacional. Pues el incremento del salario mínimo, que fue un incremento desproporcionado. Todos vimos cómo cerramos el año con una sorpresa general para la economía, con un incremento del salario mínimo del 23.7%, que supera, ¿no?, de lejos los factores que definen la remuneración salarial en cualquier economía, son la inflación y la productividad. Eso es básicamente, ¿no?, 18 puntos por encima de lo que en general haría en la economía, y eso genera unas presiones grandes, genera presiones no solamente por el lado de los precios topes para la vivienda de interés social, que todos sabemos en Colombia están definidas en salarios mínimos, pero más importante, una discusión, y es sobre los costos de producción de la vivienda, y sobre todo para los proyectos nuevos, ¿no? Aquí quiero aclarar, no confundamos lo que está en construcción con lo que apenas va a salir como nueva oferta al mercado. Aquí lo que queda más castigado es la nueva oferta, lo que todavía no se ha vendido, lo que va a salir a ventas. ¿Por qué? Porque la mano de obra representa entre el 25 y el 30% del costo directo de producción, pero adicionalmente, recordemos que para hacer una casa hay que comprar materiales, insumos a otros sectores económicos que también son intensivos en mano de obra, como el ladrillo, como la cerámica, los revestimientos, en fin. Y todo esto combinado nos muestra que para un proyecto nuevo el incremento en los costos de producción podría llegar a ser hasta del 15% más. ¿Esto qué impacto tiene? Claramente, una desarticulación de las proyecciones de los cierres financieros de los proyectos que se van a lanzar, y seguramente implicaría que va a haber una reducción en la oferta. Eso es por un lado. Y del otro lado, pues está el anuncio del gobierno de sacar un decreto para controlar los precios de la vivienda de interés social, la intervención en los precios de la vivienda de interés social, que termina de agravar el panorama, de generar más incertidumbre y que sin duda va a seguir impactando y presionando que la inversión privada en vivienda disminuya, que la oferta en vivienda disminuya, con el impacto que pagamos todos los colombianos. Porque ahorita suena muy bonito, ¿no?, el eslogan político, vamos a bajar el precio de la vivienda, pero en el mediano plazo, cuando se caiga la oferta, todos pagamos. ¿Por qué? Porque el precio de la vivienda va a subir, el de la vivienda usada también, y sobre todo el del mercado de arrendamientos, en un país como Colombia, donde el 40% de las familias que viven en las ciudades viven en arrendamiento. Entonces, no es una buena política, no es una buena decisión, tiene serios vicios de legalidad, no hay competencia del presidente para intervenir los mercados, eso es del Congreso de la República. Pero adicionalmente, como dicen todos los economistas expertos en el mundo, como dicen todos los organismos multilaterales que trabajan temas de vivienda y de economía, controlar precios lo paga toda la sociedad, con exclusión de las familias, sobre todo las de menores ingresos, y generando más informalidad urbana, Ok. ¿no? Más pobreza y más desigualdad. En cuanto a las personas que ya tienen un apartamento separado, ya está construido, ya absorbió los costos y está por escriturar este año, ¿cuál es la expectativa de los constructores en este momento frente a esas familias? Nuestro compromiso es acompañar a las familias. En un país como Colombia,
donde hemos presenciado durante los 2 últimos años los niveles más altos de desistimientos, es decir, de hogares que empezaron la compra de su vivienda y se tuvieron que bajar del bus, que el año pasado fueron 25.000, que el año anterior fueron otros 31.000. Nosotros lo que nos interesa es acompañar a las familias para que garanticen el acceso a esa vivienda. Todo eso depende del estado de avance de los proyectos, como menciona. Si se trata de un proyecto que ya está culminado, que ya hundió todos los costos, digamos, Ujú. pues no debería experimentar, no habría razones para que experimente ajustes bruscos en el precio de venta, ¿no? Y también habrá que ver la condición particular de las familias frente a su capacidad de ahorro, de endeudamiento, de acceso a un subsidio familiar de vivienda, el avance de los proyectos, si ya tiene más de un 70% determinado, ¿no? Entonces empieza a matizar el impacto. Lo que hay que aclarar es que ese impacto en los costos y su ajuste en los precios no es automático, uno, no es homogéneo, no es igual para todo el mundo. Y nuestro compromiso es buscar evitar que la familia se baje del bus de la compra de su vivienda y claramente, pues ahí está la responsabilidad de las empresas, algunas que ya han salido a decir que los ajustes de precio este año no van a ser del 23%. Perfecto. Doctor Guillermo, ¿cuántas personas emplea el sector de la construcción en Colombia y que es un costo, pero también es una oportunidad de ingreso para estas familias en el sector de la construcción? Más o Bueno, el menos. sector de la construcción en general suele, entre edificaciones y obras civiles, contratar 1,5 millones de personas. Solo la construcción de edificaciones en Colombia eso genera un mercado laboral directo de 1 millón de personas empleadas en el sector. La gran mayoría de estos es mano de obra no calificada realmente, son obreros de la construcción, oficiales de la construcción, que son los que tienen, ¿no?, los niveles de remuneración más bajitos y de ahí el impacto que tiene el incremento del salario mínimo en los costos de producción de vivienda. Pero este es un sector que ha venido experimentando retos grandes porque después de haber sido uno de los sectores que más empleo generaba, tenía la menor tasa de desempleo y estaba procurando los mayores niveles de formalidad, lo que vemos que después de 3 años de presidente Petro, hoy es el sector que tiene la tasa de desempleo más alta sectorial, que es casi del 14%, y los niveles de informalidad son hasta el 70%. Entonces, vuelvo y lo digo, este tipo de disposiciones de control de precios que generan menos oferta, al final también lo que va a generar es menos empleo. Bueno, doctor Guillermo, muchísimas gracias. Bueno, ya escuchamos las perspectivas del presidente de Camacol y su visión respecto a los impactos que tiene el incremento del salario mínimo en cuanto a los costos, en cuanto a la posición de las constructoras frente a los compradores y de alguna manera nos da un parte de tranquilidad para los actuales compradores, pero también nos da un panorama un poco preocupante hacia el futuro. Entonces, nada, vamos a seguir investigando cómo va a impactar esto en el precio de la vivienda y en el sueño de lograr vivienda de muchas familias en Colombia. Nos vemos en el próximo video.